Entonces eso implicaría en que le estamos diciendo al sistema que va a poner nuestro estado en cero. Para un estado anterior, pues evidentemente no pasa nada, nuestra salida permanecería en cero, ¿sí? Si ahora partimos de es en cero y R en uno, con un estado, digamos, el estado actual en uno, eso significaría que el estado futuro tendría que cambiar a cero, ¿de acuerdo? Porque es la orden que nosotros estamos dando. Para un estado S1, R0, con el estado actual en cero, eso nos dice que la salida debe de estar gobernada por un 1. Si partimos de cero, si la salida actual es cero, el estado futuro debe cambiar a 1. Si ahora nosotros partimos de S en 1, R en cero, y nuestro estado actual está en 1, pues le estamos diciendo que no haga modificaciones, o más bien permanecer en el mismo estado porque le estamos diciendo que la salida debe permanecer en 1 y quedaría de esa forma en 1. Recordemos que para este flip-flop en particular, pues tiene esta característica de no permitir estados iguales en 1. Es decir, no sabe cómo reaccionar cuando le decimos pon set to one en 1 y reset to 0 en 1, porque no sabe si poner la salida en 0 en 1. Entonces, por eso es un estado prohibido, es un estado indeterminado, ¿sí? Y por eso nosotros ponemos este asterisco, o es de la forma en la que partiría nuestro flip-flop. No importando si el estado anterior está en 0 o está en 1, la salida esperada pues es indeterminada. ¿Sí se acuerdan de esta parte, muchachos? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Para el flip-flop JK, que también es uno que ya conocemos, es básicamente similar al SR. Sin embargo, pues como nosotros podemos observar, la única diferencia es que no existen estos estados prohibidos. De alguna forma se resuelve mediante esta lógica. De manera general, pues bueno, J sería el equivalente a poner un set to one y K sería el equivalente a poner un reset to zero. Entonces, estos estados, si observamos, mantienen la misma dinámica y solo vamos a analizar los últimos dos, que serían los de interés. Lo que nos dice es que si nosotros tenemos los dos estados JK en uno, ¿sí? Lo que ya teníamos como indeterminación en RS, vamos a partir de nuestro estado actual. El estado actual podría estar en cero. Si entonces ese estado o salida está en cero y nosotros ponemos 1, 1 en JK, vamos a realizar una operación de toggle. Y entonces con esa operación vamos a conmutar. Si estábamos en cero, vamos a cambiar a 1. ¿Sí? Y ahora, si nuestra salida actual está en 1 y se nos ocurre poner los estados JK en 1, 1, entonces la salida va a ser otro toggle, o sea, otra conmutación. Si estaba en 1, va a ir a 0, ¿sí? Esa es la ventaja o la diferencia que existe respecto al RS. Hasta aquí pues nos acordamos, ¿todo bien? ¿Sí? Esta era más Sí. o menos la lógica de estos dos flip-flops. Ahora, recuerden, lo importante en el diseño para programar en VHDL es entender cómo es que funcionan estas salidas, ¿sí? No tanto la estructura interna, ¿de acuerdo? Porque recuerden que seguramente el flip-flop RS ustedes lo vieron con puertas del tipo NAND o algo así, me parece. Pero bueno, entonces como no nos interesa tanto lo que hay en el interior, sino cómo es que va a funcionar, pues por eso es que nosotros estamos simplemente interpretando o analizando pues el funcionamiento a través de su tabla de verdad. Los siguientes flip-flop, pues bueno, son más generales y son pues más fáciles de poder analizar. En este caso, recordemos que el flip-flop tipo D, voy a hacer un pequeño zoom, aquí está, espero que no se haya deformado la imagen. En el flip-flop tipo D, en particular, nos dice que nos va a permitir o funciona como un tipo de registro. De hecho, para eso se utiliza el flip-flop tipo D, para que nosotros en la entrada
pongamos cierta información y esta información sea transferida a nuestra salida Q. ¿De acuerdo a qué? Bueno, pues de acuerdo a alguna señal, en este caso una señal de reloj. Y en este caso decimos, si nosotros tenemos 0, a la salida vamos a tener, bueno, el estado actual podría ser 0. El estado futuro, pues también tendría que mantenerse en 0. Si nuestra salida actual es 1, y nosotros ponemos un 0 en la entrada, es decir, queremos que en D se almacene un 0, pues entonces el cambio en nuestra Q futura tendrá que ser 0, ¿de acuerdo? Si nuestra salida actual es 0 y en la entrada nosotros ponemos un 1, entonces la salida futura tendrá que ser un 1 o tendrá que cambiar. Si nuestra salida pues estaba en 1 y ponemos un 1 en D, pues la salida futura tendrá que permanecer en 1, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es transferir la información del contenido de D o de lo que nosotros pongamos en D, ¿sí? Y entonces la información almacenada, digamos la Q actual, pues tendría que modificar en el futuro de acuerdo a lo que nosotros pongamos en D. ¿De acuerdo? Y recuerden, esos cambios solo se realizan a través pues, de una señal de reloj en particular. Con el SR y el JK, pues también se requiere de este tipo de señal de reloj para poder activar o para poder realizar algún cambio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. El último flip-flop que, bueno, también es muy utilizado, es muy socorrido para algunos diseños, pues es el tipo T, que es el de conmutación o el toggle, que básicamente lo que nos dice es que cuando tengamos, bueno, vamos a analizar la tabla. Si nosotros tenemos un 0 en la T, pues simplemente lo que va a hacer es que, bueno, nuestro estado actual, si es 0, le está diciendo en T que pues no haga nada, por lo tanto la salida se va a mantener como está, ¿sí? Sin ningún cambio. Si nuestra salida estaba en 1 y seguimos diciéndole que no realice alguna acción, no realice el toggle, pues entonces la salida tiene que permanecer en el futuro como un 1. Ahora, si nosotros estamos en una salida actual en 0 y ahora sí le estamos pidiendo un toggle, es decir, una conmutación, y ponemos a T en 1, pues entonces nuestra salida va a cambiar de 0 a 1, es decir, va a realizar una conmutación, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, es diferente respecto al D. No es que transfiera la información del contenido de D, sino que simplemente va a realizar una conmutación siempre y cuando T tenga un valor en 1, ¿sí? Y de acuerdo a una señal de reloj. Bueno, de esta forma, si ahora nuestra salida actual es 1, y ponemos o mantenemos un 1 en T, pues entonces en la siguiente señal de reloj, evidentemente la salida tendría que cambiar a 0, ¿de acuerdo? Es simplemente el estado de conmutación. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Bien? ¿Ya realizaron la captura? Déjenme pongo a un lado el chat por si alguien tiene alguna pregunta y para poder visualizarlo. Un momento, por favor. Listo. Ahí está. Déjenme muevo nuevamente la ventana. Ahí está bien. Entonces ahora vamos a pasarnos a la forma en la que nosotros tendríamos que empezar a realizar nuestra codificación. Bueno, en este caso voy a darle un poco de zoom. ¿Hasta aquí se ve bien? ¿Sí? Ok. ¿Sí se ve bien? Sí se ve. Bien, entonces, la lógica, pues ya entendemos cómo funciona de manera general. Recordemos, esta figura que estoy señalando con la manita, pues sería una forma de visualizar la entidad, si lo recuerdan, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, profesora. El flop, que tenemos nuestra entrada, dos tipos de entrada, de hecho, que serían D y reloj, y a su vez una salida Q. ¿Sí? También esa misma entidad pues se puede representar a través de esta tabla. De verdad que al final de cuentas lo que esperamos es analizar u observar lo que tendremos en Q o de alguna forma nuestra Q
futura, ¿no? Pero al final de cuentas podríamos solamente visualizarlo en términos de Q. Y en la figura que es A, pues simplemente nos sirve para generalizar que vamos a transferir la información de D hacia nuestra salida Q. Recuerden, D es un flip-flop muy particular porque lo que hace es que reacciona la salida de acuerdo al contenido de D, ¿sí? Ahí que no existe esta confusión, simplemente es que si yo pongo un cero, pues bueno, si pongo un cero a la entrada, a la salida debo tener este mismo cero. Si pongo un uno, pues a la salida tengo que poner un uno y así sucesivamente, de acuerdo a nuestra señal de reloj. ¿De acuerdo? Caso diferente con los otros flip-flops que ya mencionamos. Entonces, la codificación tendría que ir de la siguiente forma. Nosotros tenemos que escribir siempre nuestras librerías, nuestros paquetes y definir nuestra entidad. En este caso, la entidad se llama flip-flop tipo D o FFD. Sí, recuerden, respetando siempre pues las 4 reglas fundamentales para poder realizar para poder escribir algún identificador. Y en este caso, observemos como salidas, pues nosotros tenemos a D y a nuestro reloj, que observemos son del tipo estándar lógico, al menos como se puede observar en la entidad, y Q, que también es una simple señal también del tipo estándar lógico. Terminamos nuestra declaración de la entidad, aquí tenemos en FFD, es decir, fin a el contenido de nuestra entidad, que simplemente, ya lo mencionamos, es la declaración de los pines. Y luego, pues ponemos la arquitectura, ¿no? Que es ahora sí el funcionamiento. Aquí está. La arquitectura la vamos a definir como arquitectura de flip-flop tipo D, de nuestra entidad flip-flop tipo D. Y comienza o debe comenzar con un proceso. Vamos a analizar en particular lo que sucede con nuestro reloj. E inicia de la siguiente forma. Si nuestro reloj tiene el siguiente evento o sucede el siguiente evento, y nos dice que si este reloj es igual a 1, es decir, si viene de un evento o si tiene el valor 1, entonces a Q le vamos a cargar o asignar el contenido de ¿qué? El contenido de D, exacto. ¿D qué valor tiene en esta codificación? ¿Cuánto vale D? Pues no dice, pero creo que iniciaría en cero. Vale 1. Ok, no sabemos, ¿sí? No tenemos idea de cuánto vale D. Aquí en la imagen tiene un 1. No, en el código mencioné. Ok. Lo que estaba señalando con la manita. De acuerdo al código, exactamente el usuario es quien va a definir el contenido de D, ¿sí? Porque estamos diciendo que es una entrada del tipo lógico. Aquí simplemente estábamos diciendo o estamos mencionando que vamos a analizar lo que suceda con el evento reloj, ¿sí? Que es LK. Y no está diciendo o no está imponiendo valores en el reloj. ¿De acuerdo? Simplemente está mencionando, si en nuestro programa, si una vez que compilemos y una vez que programemos, detectamos que existe un valor en nuestro reloj, pues entonces vamos a tener que detectar el contenido de D o lo que se puso en el puerto D. En este caso sería pues este puerto o en la figura de abajo este puerto, ¿no? Como en el código no estamos asignando un valor a D, sino que simplemente depende de lo que el usuario disponga, pues entonces D puede valer lo que sea. ¿Qué valores? 0 o 1. Son los únicos valores que puede tener. Y de hecho lo sabemos porque estamos definiendo a D como un valor estándar lógico. Recuerden que también podemos poner otros formatos. Y D, si existiera esta forma, podríamos ponerle también como un carácter del tipo entero, y por lo tanto la gama de valores tendría que ir de 0 a 9, pero como no es el caso, dado que es un flip-flop tipo D, entonces solamente tenemos 2 posibles valores, o 0 o 1, y eso va a depender única y exclusivamente de lo que el usuario ya dentro de la programación, ya dentro de la implementación de, por ejemplo, una FPGA, pues
vaya, va a ser de acuerdo a lo que el usuario ponga, ¿sí? En el Workbench, evidentemente, ¿cuáles serían las únicas variables que ustedes podrían cambiar, muchachos? ¿Se acuerdan de que ayer podíamos imponer ciertos valores de acuerdo al tiempo? ¿Sí? Sí, ¿no? Puede empezar en alto o en bajo. Entonces, en la codificación, ¿cuáles serían las únicas variables a las que les impondríamos valor? Al clock y a D, ¿no? Exactamente. Ay, ¿quién habló? Ah, Giselle. Giselle. Escribe tu nombre, por favor. Esto cuenta como participación. Excelente. ¿Ya? Exacto. Completo. Bueno, tu nombre es fácil, no hay ninguna otra Giselle Sorocó en el grupo. Entonces, bueno, déjalo así entonces. Bien. Entonces, de forma general, se entiende, bueno, esta sintaxis ya viene de programación, entonces se tiene que poner, cuando nosotros pongamos eventos, CLK o la variable de interés, apóstrofe y evento. ¿De acuerdo? Recordemos también que aquí parece un acento, pero es una apóstrofe. Eh, Creo que utilicé Courier o Calibre, ya no me acuerdo qué tipo de letra puse en la codificación y por eso parece un carácter diferente, pero es el apóstrofe, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ojo, son, digamos que la comilla sencilla, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, hasta aquí vamos bien. Bueno, terminamos el proceso y, perdón, terminamos el if, terminamos el proceso y terminamos con la declaración de la arquitectura del flip-flop. Por favor, hagan captura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Perfecto. Ya, profesora. Muy bien. Continuamos entonces. Una vez que pues ya tenemos esta parte del flip-flop tipo D, pues ya sería, vamos a ver, sería ya lo de menos poder realizar o interpretar tipo de flip-flop, en este caso el RS. El RS, pues ya dijimos cómo es que funciona y en particular lo estamos poniendo porque tiene estados no permitidos, ¿sí? Y son los últimos. ¿Cuáles son los estados no permitidos? Cuando los dos valen 1. El 1-1. Exactamente, y eso ya dijimos, si nos dicen que pongamos 0 y que pongamos 1, pues incluso nosotros no lo entenderíamos, ¿no? Sería algo inentendible. Si lo es para el usuario, pues por supuesto que también lo es para el programa. Entonces, vamos a ver. Ya describimos cómo es la lógica y entonces vamos a empezar a hacer la codificación. En este caso, perdón, en este caso, vamos a ver. Tenemos la librería, tenemos nuestro paquete y, por supuesto, en este caso tenemos que identificar nuestra entidad. Aquí observemos, tenemos S, tenemos R y tenemos nuestras salidas Q y Q negada, ¿no? Aparte de eso, otra de las terminales son CLK, que pues es la señal por excelencia, en la cual si no tenemos nuestra señal de reloj, pues no debería existir algún cambio, ¿no? Entonces, por eso es importante que definamos. ¿Cuáles serían nuestras variables de entrada? De entrada. SR y clock. Exacto, SR y el reloj. De esta forma, nosotros estamos definiendo que son del tipo un bit, es decir, estándar lógico, y nuestras salidas bien pueden estar definidas como Q y Q futuras. ¿Por qué tenemos que poner estas salidas? Pues bueno, porque sí va a haber un cambio o si tenemos que observar qué es lo que va a pasar en el funcionamiento. Entonces, las definimos ambas como del tipo in-out, porque tenemos que analizar. Terminamos con la declaración, en este caso la entidad le pusimos flip-flop tipo SR, ya la declaramos, y el funcionamiento pues viene de la siguiente forma. La arquitectura
¿Está bien escrita? No. ¿Cuál es el error? El guión no puede ver un B con el segundo carácter, ¿no? No puede decir un guión. Ok, escribe tu nombre. Recuerden, cuando encuentren errores, sí lo habíamos mencionado en este grupo, ¿verdad? Ujú. Sí, lo habíamos mencionado. Bueno, cuando encontremos ese tipo de errores, me tienen que decir y por favor, Eduardo, escribe tu nombre. Un momento. Ok. Perdón, es que le puse mudo al celular porque parece que sonó. Bien, entonces, vamos a ver cómo funciona ahora. Iniciamos, entonces recuerden aquí, pongan arquitectura o pongan cualquier otra cosa que no viole una de las 4 reglas para escribir identificadores. Entonces, escribimos una arquitectura correctamente del flip-flop SR. Iniciaría con el análisis el análisis de estas variables C, L, K y SR, ¿no? Que es nuestro reloj y nuestras entradas SR. E iniciaría con la siguiente pregunta. Si el evento CLK es igual a 1, es decir, si existe una señal de reloj, entonces, pues tenemos que hacer la siguiente pregunta. S es igual a 0 y R es igual a 1. ¿Qué pasa si S es igual a 0 y R es igual a 1, muchachos? Q va a tomar valor de 0. Exacto. Entonces, a Q le tenemos que asignar, ¿qué? Un 0, ¿no? Eso sería el primer análisis. Y nuestra QN, pues le podríamos asignar un 1 porque podría venir del futuro. Entonces, si no es eso, más bien, si nuestro estado siguiente le ponemos un 1, entonces si no es eso, entonces tenemos que preguntar, S es igual a 1 y R es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Q toma valor de 1 y Q negada toma valor de 0. Exacto, Q negada tiene que ser igual a 0. Ok. Ay, permítanme que esta cosa ya se apagó. Ok, a ver, vamos a ver. Listo. Si no, ¿cuál es la otra posible opción, muchachos? Bueno, pues entonces la posible opción que puede ser valorada es que S y R sean igual a ¿qué? A 0. A 0, y eso es válido. Entonces, a Q, nuestra salida, pues le vamos a asignar un 0, ¿de acuerdo? Y a nuestra Q negada, o el estado opuesto, que es esta, no me corrigieron muchachos, estaba yo valorando la Q futura y en este caso no es así, sino el complemento. Entonces a Q le vamos a asignar, a Q negada le vamos a asignar el valor opuesto, ¿de acuerdo? Ujú. Espérense, ya me revolví. Vamos en No, el sí, último. vamos bien, ¿no? Vamos en el último, sí. Entonces, ahí está. Entonces, sí, si nosotros tenemos a S igual a 0 y R igual a 0, entonces ya habíamos mencionado, perdón, ya me revolví, listo. Entonces no sabemos, o más bien no debería haber ningún cambio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que debe pasar? Que a Q le vamos a asignar el valor que haya tenido Q, ¿de acuerdo? Es decir, va a mantener exactamente el mismo valor, ¿sí? Y podría venir desde Q igual a 0 o desde Q igual a 1. Entonces por eso se hace ese análisis. Entonces, Q se mantendría con el mismo valor. Q negada evidentemente tiene que venir con el mismo valor porque ya estamos asignando casos opuestos, es decir, 0, Q y Q negada nunca van a tener el mismo valor, sea que vengamos de un estado 0, 1, o para el otro caso, Q y Q negada, observemos, tampoco van a mantener el mismo valor, sea que vengamos de un caso 1, 0. ¿Sí? Si no es ninguno de esos valores, si no es la combinación 0, 1, 1, 0
o 0, 0, entonces la última, pues la última opción es que la combinación sea 1, 1. 1, 1. ¿Qué pasa si la combinación es 1, 1? Pues no importa. Ajá, más bien hay una indeterminación, no hay acción. Entonces tenemos que poner la siguiente sintaxis. A Q le vamos a asignar un estado, no pasa nada, una inacción, un caso indeterminado, ¿sí? Esta expresión es comilla, guión normal, comilla, significa que es una inacción, ¿de acuerdo? Terminamos con la declaración del if, el primero, más bien el anidado y luego el primero, terminamos el proceso y terminamos con la declaración de la arquitectura. Giselle, volviste a participar, ¿verdad? Sí. Sí, anótate otra vez, por favor. Bien, entonces hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Sí. Ok, entonces por favor hagan la captura y cambio a la siguiente diapositiva. Bien, Giselle. Listo, vamos a la siguiente. Ok, recordemos, y ya lo había mencionado de alguna forma, normalmente cuando nosotros hacemos registros, pues utilizamos, y de hecho lo usamos para la práctica, me parece 1 o 2, utilizamos siempre un conjunto de flip-flops. En este caso estamos utilizando flip-flops agrupados que son del tipo D, y ellos nos pueden muy bien definir una manera útil de poder realizar registros. Recuerden que los registros simplemente nos sirven para almacenar información, es decir, pues una memoria a final de cuentas es un registro, tiene n cantidad de registros. Entonces, aquí podemos utilizar un flip-flop tipo D. En este caso es un flip-flop, o más bien un conjunto de flip-flops tipo D. En este caso vamos a observar, los registros normalmente tienen un tamaño específico. Acuérdense que de lenguajes de bajo nivel ustedes podrían manejar registros del tipo nible, incluso del tipo bandera, de los que son solamente bits, que bueno, también están almacenados en un registro particular. Entonces tenemos los nibles, tenemos los bytes, tenemos las palabras y las dobles palabras. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo de un registro que tiene un tamaño de 8 bits. ¿Cómo le llamamos al registro de 8 bits, muchachos? ¿Cómo se le llama ese conjunto? Byte, ¿no? Un byte, ¿no? Exactamente. Entonces aquí definimos nuestra librería y nuestra entidad que se va a llamar registro o rec, ¿sí? Ustedes, si luego quieren probarlo en VHDL, pues observen si esta es una palabra reservada o no. Entonces, vamos a poner, definimos 1, 2 y 3 variables que serían todas las variables de entorno con exclusivamente D y CLK como variables de entrada. Observemos, las estamos definiendo de manera separada, dado que D es un vector que va de 0 a 7 y CLK pues es una única señal que solo tiene dos posibles valores, 0 y 1. Entonces también observamos que Q en este caso, pues debe tener la misma dimensión que D, porque es un registro. Y entonces Q es un vector también de 8 bits, de 0 a 7. Terminamos la declaración de la entidad y ahora la arquitectura la vamos a definir de la siguiente forma. Arquitectura del registro, de nuestra entidad registro, comienza de la siguiente forma. Con el proceso de CLK inicia si tenemos el evento CLK, el cual vale 1, es decir, pues, es una señal de reloj. Entonces, a Q le vamos a asignar el contenido de D. ¿De acuerdo? Terminamos con el if, o podemos poner, si no, entonces se le asigna nada, una inacción, o un 0, o vaya, lo que sea. Pero si no, simplemente terminamos con la declaración del if. ¿Sí? Lo podemos hacer. Terminamos con el proceso y terminamos con la arquitectura. ¿De acuerdo? En este caso, pues no nos sirve de nada tener un 0 en el reloj, porque vaya, un registro no se puede analizar o no se puede definir si no tiene un valor
único como 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya nos quedan poquitos minutos y a ver si vamos con la siguiente parte. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Bien. Los contadores, recordemos que también los podemos de alguna forma describir de forma o diseñar más bien a través de todo un conjunto de flip-flops, ¿no? Y hacer incluso contadores ascendentes y descendentes. En este caso vamos a hacer un contador que de hecho nosotros podríamos definirlo de la siguiente forma. Vamos a ver, para este caso, dado que vamos a utilizar operaciones lógicas, vamos a definir primero a nuestras librerías. En este caso, vamos a utilizar la estándar, la que se nos da por default, y en términos generales, ustedes tendrían que agregar este paquete manualmente, utilizar la paquetería work.st aritmético, y eso es porque vamos a utilizar una operación. Recuerden, ¿por qué razón no definimos la librería work? Participación. Porque ya es una palabra reservada. No. ¿Por qué no ponemos library work? Porque ya pertenece a la biblioteca IEEE o algo así. No. Rápido, alguien más. Si no, me quedo yo con la participación, ¿eh? Rápido, rápido, alguien. Round or 3 two segundos. here could completely flip the momentum of this matchup. Acuérdense que la librería Work ya es una librería predeterminada. Ya va tan predeterminada que no es necesario tener que guardar. Exacto, tener que declararla, porque de hecho todos los procesos nuevos o todo lo que se realiza se guarda automáticamente en esa librería. Ok, entonces tenemos nuestra entidad que se llama contador. En este caso, nosotros debemos observar que tenemos una entrada definida como un reloj, ¿sí? Y una salida aquí, como es un contador, no necesitamos propiamente algo más que una señal de reloj. Y en este caso, la salida Q la definimos como un vector estándar lógico de 4 bits, de 0, de 3 hacia 0 o como gusten declararlo, ¿no? Entonces, terminamos con la declaración de la entidad. ¿Está bien declarada la entidad? ¿Cont 4 es válido? Sí, es válido. Ok. Si es válido, entonces continuamos. La arquitectura le estamos poniendo como arcon o como si quieren ar-con de mi entidad contador 4. Y esta inicia de la siguiente forma. Vamos a necesitar el proceso o el análisis de nuestro reloj, ¿sí? Única y exclusivamente, e iniciará de la siguiente forma. Si el evento o si el reloj es igual a 1, entonces a Q, ¿qué le vamos a asignar? Pues el mismo valor que tenga más 1. Le vamos a asignar exactamente Q más 1. Entonces puede ser lo que sea, pero va a iniciar en 1. Así sucesivamente hasta obtener todo el tamaño del vector. Terminamos con el if, terminamos con el proceso y con esto terminaríamos con la arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, como que no estaría ahí tan laborioso. Lo único es que cuando nosotros hacemos este tipo de contadores y los tenemos que, pues ahora sí implementar en un dispositivo, entonces ahí sí tenemos que hacer ciertas modificaciones o ciertas asignaciones, que bueno, ahorita no lo podemos ver, dado que no vamos a utilizar FPGA, pero pues espero que entrando ya a la parte presencial, ustedes bien puedan implementarlo y por ahí me busquen para que pues lo hagan en físico, ¿no? Porque seguro para organización o arquitectura, que así debería ser, ustedes tienen que ya programar este tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, muchachos, vamos a terminar el curso propiamente de lo que, del contenido del examen.
vamos a buscar la siguiente semana una de las sesiones para darles, ya les había mencionado, esta parte fugaz de microcontroladores, pero evidentemente microcontroladores no vendrá en nuestro examen de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿dudas, comentarios, algo, preguntas? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Adelante. En la línea de, bueno, con la diapositiva pasada, A ver, vamos. declaras el vector. Bueno, en esta diapositiva que ahorita está, pues se le pone down to, ¿no? Y aquí no se le pone porque está invertido o algo así. Sí, claro, es de acuerdo a como nosotros queramos hacer el registro. Recuerden que de alguna forma nosotros un registro lo podemos lo podemos asignar empezando desde el bit más significativo y nombrándolo como 0 o nombrándolo como 7, ¿sí? Y entonces simplemente bien pudimos haber puesto 7 down to 0, ¿sí? Pero es de acuerdo a cómo se maneja la información. En este caso el registro, pues lo estamos manejando de 0 hacia 7, ¿sí? Y en un contador, pues tiene que ser de forma descendente. Si observamos, tendríamos el bit más significativo ¿en dónde? En 3, ¿no? En el 3. Exactamente. ¿Sí? Entonces es básicamente esa la razón. Iniciaríamos el conteo desde el menos significativo, que sería Q0. ¿Sí? Es por esa razón que lo ponemos de esa forma. Pero bueno, si regresamos, si pongo la siguiente diapositiva, no habría ningún problema en que yo a mi registro pues lo comenzara o lo pusiera también de forma análoga, es decir, que mi registro empezara como de 7, de 6, así sucesivamente hasta de 0, ¿no? Pero bueno, solamente para poner diferentes esquemas o diferentes declaraciones, ¿de acuerdo? Pero sin ningún problema, el registro lo podrías haber declarado de esta forma. Bueno, sí está bien, maestra, solamente esa era mi duda. Gracias. De nada. ¿Más, muchachos? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, pero sobre Adelante. la práctica. Dime. Usted ayer dijo que al momento de hacer el archivo del test bench, creo que se llamaba, tenemos que poner todas las combinaciones, ¿no? O una cantidad, es que por ejemplo en la práctica 7, pues la primera parte son muchas, son 8 variables, ¿no? Entonces pues, sería algo muy grande. Ok. Pues lo que, si quieren, ya tengo yo la forma, entonces ya tengo yo la combinación específica que quiero, entonces solamente impongan los valores que yo les voy a pedir, ¿sí? Para no hacer las combinaciones, porque les había dicho que lo que me interesa es observar en el mapa, en la imagen, pues cuál es el resultado de salida. Sí, entonces, a mí me gusta que pongan todas las combinaciones porque así ustedes pueden observarla, pero sí, si ya son muchas variables o si creen que son muchas, porque de hecho sí, pues nada más pongan algunas y en particular la que yo les pido, que es la que tendrían que ubicar o de la que tendrían que hacerme la captura. ¿Sí? Vale, ok, está bien pues. Recuerden que además yo no les voy a pedir el test bench, entonces nada más, incluso pueden darle todavía un poquito más de zoom a la parte de interés, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces voy a anotar a los muchachos del chat que participaron y el miércoles, a ver, vamos a ver qué día es. Miércoles. Ay, ¿en qué mes estamos? Junio. Ahí está. No, el martes es cuando nosotros tenemos clases, ¿verdad, muchachos? Pues sí, el martes, profesora. Sí. Okay. Entonces el martes vamos a poner nuestro examen, lo hacemos y el miércoles pues ya empezamos con esta parte de la evaluación. ¿Les parece? Sí, está bien, maestra. Vamos a recordarlo de esa forma. Ok, entonces el martes ya examen, por favor.
Bien. Bueno, entonces terminamos la clase, muchachos. Voy a copiar nada más los nombres de sus compañeros. Lo guardo aquí en